Hola queridos alumnos, les voy a dar otra explicación complementaria. Ustedes ya han tenido oportunidad de hacer las lecturas de los textos y de otros que les he recomendado. Bueno, pues ahora con esta explicación espero que tengan una idea más completa de lo que es el cambio, el adelanto, el paso de la filosofía de la historia providencialista a la filosofía de la historia de carácter moderno, ya con Voltaire. De hecho, desde el Renacimiento se vino dando un proceso de alejamiento del providencialismo por parte de los modernos. Ustedes saben, la modernidad tiene tres partes, básicamente el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Ilustración Francesa. Recuerden ustedes sus conocimientos que ya tienen por estudios que han hecho anteriormente. Recuerden que en el Renacimiento surgió un antropocentrismo para, según eso, superar un teocentrismo en el modo de considerar el sentido de la historia. Bien, con la Reforma Protestante se dio un subjetivismo, o sea que el sujeto cobra importancia y centralidad, y esto comenzó desde luego con la atención a la Sagrada Escritura, y estamos hablando de Lutero, de Calvino y de Zwinglio principalmente. Y en cuanto a los renacentistas, pues principalmente de Maquiavelo y de Erasmo de Rotterdam y de Tommaso de Campanella, de Pico de la Mirandola, etc. De los ilustrados, claro, hablamos de Voltaire principalmente. Bueno, nos referimos a él porque propiamente ocupa una pues representación, sí, hace una representación de los ilustrados prácticamente, sí. Y en cuanto a la explicación del sentido de la historia, pero a la luz de la razón. Bien, ustedes, como les dije, han tenido la oportunidad de hacer las lecturas. Quiero hablarles un poquito de los filósofos que ya estudiaron, pero un mucho de los otros filósofos que ustedes no los han estudiado, por lo menos en este curso, pero que sí están como un contexto. Y entonces, ustedes leyeron sobre la filosofía de la historia de Hegel, de Marx, de los existencialistas Jaspers y Heidegger. Yo les voy a hablar de, como les digo, de todos un poco. Quisiera apuntar en los otros que no han visto, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que en cuanto a Marx, ya se fijaron ahí, su filosofía de la historia es nada menos que el materialismo histórico. Pues entonces ahí se trata de que él explica la historia
a partir del modo de producción, ¿sí? Porque se llega al modo de producción, vamos, capitalista, por ejemplo, y entonces ya cambian las ideas, cambia no solo la estructura social, sino la superestructura cultural, donde están las ideas filosóficas, artísticas, religiosas, así. Pero según Marx, ahí está la clave, en el cambio de modo de producción, porque entonces el proceso de producción es otro, muy distinto al feudal, que aquel estaba centrado en la explotación de la tierra, ¿sí? De los feudos, de la parte de tierra que era propiedad de un señor feudal y de otro, y bueno, eso ya no se los explico, ya lo saben. Nada más quiero que se fijen en esa actitud ya de explicarlo todo, pero de una manera donde no se tiene en cuenta lo religioso, por lo menos en primer lugar, sino que más bien se ve lo religioso como consecuencia del cambio de modo de producción. Bueno, eso en cuanto a Marx, bueno, en pocas palabras. En cuanto a... pues quizá debía explicarles primero de Hegel, pero también es válido hablarles un poquito de Hegel después de haberles hablado de Marx, porque Marx se inspiró en Hegel. Y entonces, Hegel, ¿qué es lo que hace? Para explicar el sentido de la historia. Bueno, él tiene dos obras básicas, que una es la fenomenología del espíritu y otra es la filosofía del derecho. Y ahí desarrolla un concepto, el de alienación. Y según él, hay dos clases de alienación. Una es la primera alienación, cuando el individuo toma distancia de la sociedad y de la cultura que le son propias, porque allí nació, digamos, pero toma distancia para poder ser él mismo. Y la segunda alienación no es una separación como esa primera, más bien es una entrega, sí, porque el individuo se da a la sociedad y a la cultura propias, de las que se alejó un poco para ser el mismo, pero ahora se da para enriquecer ese todo, para construirlo, para edificarlo, para poner su parte, porque además el individuo no se puede realizar solo, aislado, tiene que integrarse a la sociedad y a la cultura. Y entonces, en este juego de dos alienaciones, se da un nuevo sentido de la historia, una nueva explicación, porque el concepto de alienación no viene solo, o sea, ahí está en la fenomenología del espíritu, como el espíritu absoluto es precisamente absoluto, y el individuo, para realizarse, tiene que someterse a él por entero, y ahí está la clave. Es, digamos, una cara de la segunda alienación, pero en fin, se trata de que el espíritu absoluto
está allí en una centralidad. Fíjense cómo ya no se habla de providencia, ahora se habla de espíritu absoluto. Y ya leyeron a Kant, fíjense cómo allí Kant ya no dice providencia, dice naturaleza. Y así cada filósofo de la historia va a venir sustituyendo el concepto de providencia por otro. Estábamos hablando de Marx. Pues Marx, a propósito, él en lugar de providencia dice proletariado. Exactamente. Bueno, pues así se viene dando el cambio del providencialismo hacia una visión de la historia, del sentido de la historia, pero desde la modernidad y por lo tanto desde la razón. Vamos a ver que, sin embargo, los conceptos que se atendieron en el providencialismo siguen teniendo validez. O sea, no estamos descartando explicaciones ni posturas, no estamos marginando filósofos, no, todos tienen su lugar. Lo que pasa es que, como ustedes están estudiando filosofía de la historia, yo que soy su profesor, tengo la obligación de darles elementos, información sobre distintas teorías, distintas posturas, distintas formas de explicar el sentido de la historia para que ustedes conozcan, vean y entonces se vayan forjando su propia explicación del sentido de la historia, porque al fin y al cabo en el curso no se trata de que se llenen de ideas y puras ideas. Se trata de su persona, de su evolución intelectual, que vayan de menos a más, que enriquezcan su acervo intelectual y existencial. Claro que sí, existencial. Sí, por lo pronto pues les voy a hablar ahora verán, de Nietzsche. Claro, de Nietzsche, porque con el surgimiento de la modernidad, el renacimiento, la reforma, la ilustración, se propagaron ideas muy contrarias a la tradición judeocristiana. Y curiosamente, esta misma tradición fue fuente de inspiración para Nietzsche. Y entonces tenemos que él acude a ciertos simulacros. El simulacro de la muerte de Dios. El simulacro de la voluntad de poder. El simulacro de el eterno retorno. Claro que Nietzsche echa mano de estos simulacros. ¿Saben para qué? Para sustituir el providencialismo. Según él, da un paso más, un paso adelante en torno a las ideas que circulaban y que eran comunes en la Edad Media y antes de la Edad Media, ¿no? En tiempos de Horacio, de San Agustín. Bueno, pues si la Edad Media se empezó como en el siglo V y duró hasta el siglo XV, más o menos, porque dicen que fueron 1000 años. Bueno, pues Nietzsche pretende dar un paso. Y si en aquel tiempo, en aquellas edades, se hablaba de Dios para todo, y entonces Dios ocupaba el centro, Nietzsche lo que quiere ahora es que aquel antropólogo